Dispositivos de almacenamiento. ¿Qué son? Son dispositivos capaces de grabar datos en su memoria, facilitando así el transporte de información y la distribución de la misma en distintos equipos. Los dispositivos más utilizados en el día a día están: dispositivos de almacenamiento por medio magnético, que serían los discos duros; dispositivos de almacenamiento por medio óptico, por ejemplo CD y DVD; dispositivos de almacenamiento por medio eléctrico, podría ser pendrive y tarjeta de memoria. Se muestran algunas imágenes donde pueden observar discos duros, disquetes, CD, DVD, tarjeta de memoria, entre otros. A continuación se muestra una imagen donde vamos a conocer las unidades de medida y su almacenamiento de información. Por ejemplo, un bit y su almacenamiento, unidad mínima de información. Un byte contiene 8 bytes, un kilobyte 1024 bytes y así sucesivamente. Disquetes. En el primer sistema de almacenamiento extraíble que se instaló en un PC con una capacidad en los últimos modelos de 1.2 megabytes, en el año de 1995, Sony sacó al mercado unos discos ópticos denominados el 120, en formato 3,5 con una capacidad de 120 megabytes, que debido a la lentitud de lectura y al alto precio tanto de los disquetes como de las disqueteras, y que eran bastante sensibles al medio, temperatura, polvo, humedad, tampoco tuvieron demasiado éxito. Disco duro. El primer disco duro data del año 1956 y fue la empresa IBM quien lo fabricó. Características de este disco duro: tiempo medio de acceso, tiempo medio de búsqueda, tiempo de lectura, escritura, latencia media, velocidad de rotación y tasa de transferencia. USB. Una memoria USB Universal Serial Bus es un dispositivo de almacenamiento que utiliza una memoria flash para guardar información. Se le conoce también con el nombre de unidad flash USB, lápiz de memoria, lápiz USB, mini disco duro, unidad de memoria, llave de memoria, entre otros. Los primeros modelos requerían de una batería, pero los actuales ya no. Estas memorias son resistentes a los rasguños externos, al polvo y a algunas hasta al agua, factores que afectaban a las formas previas de almacenamiento portátil, como los disquetes, discos compactos y los DVD. Estas memorias se han convertido en el sistema de almacenamiento y transporte personal de datos más utilizados, desplazando en este uso a los tradicionales disquetes y a los CD. Se pueden encontrar en el mercado fácilmente memorias de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y hasta 256 GB. Esto supone como un mínimo al equivalente de 180 CD de 700 MB o 91.000 disquetes de 1.47 MB aproximadamente. Tarjeta de memoria. Es un formato de tarjeta de memoria inventado por Panasonic. Se utiliza en dispositivos portátiles tales como cámaras fotográficas digitales, PDA, teléfonos móviles, computadoras portátiles e incluso videoconsolas. Antes de 2005, las capacidades de estas tarjetas oscilaban entre los 16, 32 y 64 megabytes. En 2005, las capacidades típicas de una tarjeta CD eran de 128, 256 y 512 megabytes y 1, 2 y 4 gigabytes. En 2006 se alcanzaron los 8 gigabytes y en 2007 los 16. El 22 de agosto de 2007, Toshiba anunció que para 2008 empezaría a vender memorias de 32 gigabytes, lo cual sucedió
y hoy en día varias marcas prestigiosas venden ya memorias de esta capacidad. Recientemente, la misma Toshiba ha alcanzado ya una memoria de 64 GB. Unidades zip. Es un dispositivo o periférico de almacenamiento que utiliza discos zip como soporte de almacenamiento. Dichos soportes son el tipo magneto-óptico, extraíbles de media capacidad, lanzada por Iomega en 1994. La primera versión tenía una capacidad de 100 MB, pero versiones posteriores lo ampliaron a 250 y 750. La versión inicial del disco zip tenía una capacidad de 100 MB. Se hicieron planes para comercializar un disco de 25 MB con un precio más reducido, con el objetivo de acercarse lo más posible al costo de un disco estándar. Pero el disco jamás se comercializó. Con el tiempo, Iomega lanza unidades y discos de 250 y 750 MB, a la vez que aceleraba la velocidad de acceso al disco. En el lado negativo, el acceso a un soporte menor ralentiza la unidad. Incluso la hace más lenta que la unidad de 100 MB original. La unidad de 750 solo puede leer, pero no escribir. Los discos de 100 MB, en cambio, sí puede leer y escribir. CD. Es un prensado disco compacto que contiene los datos de acceso, pero sin permisos de escritura, un equipo de almacenamiento y reproducción de música. El CD-ROM estándar fue establecido en 1985 por Sony y Philips. Pertenece a un conjunto de libros de colores conocidos como Rainbow Box, que contiene las especificaciones técnicas para todos los formatos de discos compactos. Un CD-ROM estándar puede albergar 650 o 700 MB de datos. El CD-ROM es popular para la distribución de software, especialmente aplicaciones multimedia y grandes bases de datos. Un CD pesa menos de 30 gramos. Un CDR es un formato de disco compacto grabable. Se pueden grabar en varias sesiones, sin embargo la información agregada no puede ser borrada ni sobrescrita. En un lugar se debe usar el espacio libre que dejó la sesión inmediatamente anterior. Actualmente las grabadoras llegan a grabar CDR a 52 por 1.780. Para muchos ordenadores es difícil mantener una tasa de grabación y por ello las grabadoras tienen sistemas que permiten retomar la grabación ante un corte en la llegada de datos. La capacidad total de un CDR suele ser 600 MB, 700 MB, 800 MB y 900 MB. DVD RAM. Inicialmente los discos eran de 2.9 GB y estaban encerrados en una carcasa protectora llamada CADI, poco práctica para las unidades lectoras con bandeja, pero necesaria. Los discos DVD-RAM son bastante vulnerables a suciedad y manchas de dedos, y por supuesto a rayaduras. Actualmente los discos que se venden son de 4.7 GB, unas 2 horas de video, en calidad DVD, y sin la carcasa protectora para poder utilizarse en la mayoría de unidades lectoras grabadoras, existiendo discos que usan las dos caras para obtener el doble de capacidad.